Bendiciones a todos. Les saludo desde la región de Los Ríos, desde Valdivia, al sur de nuestro país. Feliz de poder ser parte de esta convocatoria y un honor, un privilegio también soltar una palabra, ministrar al cuerpo de Cristo. Bendecidos todos, bendecidos. Hemos estado pasando un tiempo glorioso. Gracias al Señor por eso, gracias al Señor. Vamos a ir a la Escritura, a Romanos capítulo 7, verso 12 y verso 14. Leeré la Nueva Traducción Viviente, NTV. Leo en el nombre precioso de Jesús. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Verso 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena. La ley es buena y espiritual. El problema está en mí, dice el apóstol. ¿Cuántos en esta hora pueden reconocer, como el apóstol lo reconoce, que el problema está en nosotros? ¿Puedes decir conmigo en esta hora, el problema soy yo? Vamos, dígalo. Vamos, el problema hemos sido nosotros. Luego el apóstol sigue diciendo, porque soy demasiado humano, demasiado natural, demasiado terrenal, demasiado carnal. Soy débil, un esclavo del pecado. Ahora Pablo usa el adjetivo espiritual con respecto a la ley. Y eso indica que la ley está relacionada con Dios, el Espíritu. Por ser algo de Dios, por proceder de Dios y pertenecer a Él, quien es el Espíritu, la ley es idéntica a Dios en esencia y en naturaleza. Por proceder de Dios y por ser idéntica a Él en sustancia, la ley, damas y caballeros, es buena y espiritual. En sí misma, la ley es siempre buena y espiritual. Sin embargo, para nosotros la promulgación de la ley, de su palabra viva, puede resultar positiva o negativa, en luz o en tinieblas, dependiendo de nuestra condición espiritual. Usted sabe, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra real condición espiritual. Ahora, por ejemplo, en una misma circunstancia, en Éxodo, vemos por lo menos 3 clases distintas de personas al momento de dar la ley. Número 1, Moisés, quizás acompañado por Josué, estando en la cima del monte Horeb, él experimentó la transformación. Estando en la cima del monte Horeb, experimentó la transformación e infusión de Dios. Número 2, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 que estaban en el monte, pero no en la cima ni al pie del monte, sino adorando de lejos y mirando. Y número 3, los que estaban al pie de la montaña, temblando de miedo. Quiero preguntarte en esta hora, ¿dónde estás tú en tu experiencia? ¿Dónde es que tú te encuentras?
¿Eh? ¿Está siendo infundido de Él? ¿Está siendo impartido? ¿Está siendo formado en nosotros Cristo? ¿O estás mirando? ¿O estás temblando lleno de miedos? ¿O estás mirando, solo eres espectador? ¿O estás temblando lleno de miedos? Entonces el lugar en el que te encuentras depende de tu posición. Depende de tu posición y de tu condición. Quiero volver a repetir esto. El lugar donde te encuentras hoy depende de tu posición y de tu condición. De tu posición, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y de tu condición. Entonces el punto esencial es este. Lo que hace de la ley, de la palabra de Dios, algo positivo o negativo en nosotros, es determinado por nuestra condición espiritual. Ahora, desde el principio mismo, oigan esto por favor, Dios no tenía la intención de dar mandamientos al hombre, ni de hacer que el hombre hiciese cosas por él. La intención eterna de Dios consiste en forjarse a sí mismo dentro de nosotros. En que nosotros seamos conformados a su imagen. Cuando Él nos habla, Él no lo hace con la intención de darnos ciertos mandamientos para que los aprendamos y guardemos. Por el contrario, su deseo, óigame por favor, su deseo consiste simplemente en infundirse, en impartirse a sí mismo dentro de cada uno de nosotros, para que no seamos más nosotros, sino que sea Él en nosotros y a través de nosotros. Por eso cuanto más permanezcamos en Él, en la cima, que es una figura de nuestro espíritu, cuanto más permanezcamos en Él, en la cima, en el espíritu, oh aleluya, porque allí tú te encuentras con Él. Allí en el espíritu tú le experimentas. Allí tú le tocas. Oh, gloria a su nombre. Entonces, cuanto más permanezcamos, óigalo por favor, qué importante es esto. Cuanto más permanezcamos en Él cada día, en la cima, en el espíritu, en su hermosa presencia, más Él se infunde, que es lo que Él quiere, hermanos. Más Él se forma, más Él se imparte en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el invierno, aquí en nuestra región, en los días fríos, a mí me gusta mucho quedarme por un tiempo al lado de la estufa, al lado de la combustión lenta y absorber ese calor. Y cuando voy a otra habitación, después de pasar ratos cerca de la combustión, los demás pueden sentir el calor que emana de mi ropa. Y este es un ejemplo de cómo nosotros somos infundidos de Dios al pasar tiempo con Él. Porque eso es todo lo que Dios quiere. Este es nuestro único esfuerzo en la gracia. Esforzarnos en la gracia. En pasar tiempo con Él.
Porque acabo de mencionar un ejemplo de cómo somos infundidos de Dios al pasar tiempo con Él. Porque la única intención de Dios consiste en tener un pueblo que permanezca en Él. ¿Para qué? Para que Él pueda infundir su elemento, para que Él pueda infundirse, para que Él infunda su visión en cada uno de nosotros y nosotros estemos empapados de esto. Cuando Moisés, por ejemplo, estaba en Egipto, él vio como los hijos de Israel recibieron malos tratos de parte de los egipcios. Por consiguiente, él decidió hacer algo para liberar al pueblo de Dios y sacarlo del cautiverio egipcio. Y Dios le dijo, no, porque Moisés, todos sabemos, conocemos la historia, asesinó a un egipcio, creyendo que era la forma, creyendo que era la manera. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, no es así. No será con tus fuerzas, sino que seré yo quien lo haga. Aleluya. Entonces, después de intentar, ¿cuántos llevan ya intentando? Esforzándose, luchando, tratando. Y después de intentar Moisés de rescatar a los hijos de Israel del cautiverio de Egipto, Moisés huyó al desierto. Él estaba profundamente desilusionado y desanimado, frustrado. En 40 años en el desierto, Moisés se vio obligado a abandonar la perspectiva de una gran carrera, de un gran ministerio. Fue un morir. ¿Cuántos están muriendo? Sé que alguien necesita oír esto. Estás muriendo. Estás muriendo. Estás muriendo. ¿Qué es lo que necesitamos cada día, cada uno de nosotros? No hablo, por favor, no me malentiendan, no hablo físicamente, sino morir al yo, morir al ego, morir a sí mismo. Está muriendo. Porque si alguno quiere venir en pos de mí, ¿en pos de qué? De la edificación de su iglesia. Niéguese a sí mismo. Niegue su ego, niegue su yo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, al final de los 40 años siguientes, cuando Moisés tenía 80 años, él se consideraba listo para morir. Según las propias palabras de Moisés en el Salmo 90, aún dice, los fuertes no deben tener la esperanza de vivir más de 80 años. Cuando él alcanzó la edad de 80 años, Moisés pensaba que no servía para otra cosa que para la muerte. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Para lo único que tú y yo servimos es para la cruz. Señores, la cruz es la solución, la única solución para todos los problemas. La cruz es la única solución para los problemas en tu matrimonio. La cruz es la única solución de Dios para los problemas en tu vida, en tu hogar. Para todos los problemas, el morir. La cruz es una
experiencia diaria que nosotros vivimos, a la que accesamos en el Espíritu. Todo se inicia allí, todo comienza allí. Entonces, cuando Moisés alcanzó la edad de 80 años y pensaba que no servía para otra cosa que la muerte, Moisés ya había perdido todo vestigio de ambición. Oh Dios, aleluya. Sé que le estoy hablando a alguien en esta hora. Moisés ya había perdido todo vestigio de ambición. Él ya no tenía más intenciones. Creía estar acabado. ¿Ve? Era un morir a todo. Y repentinamente, Moisés, dije repentinamente, porque algo de Dios va a ocurrir repentinamente en tu vida. Oh, y de repente, y va a ser la diferencia en tu vida, en tu llamado, en tu asignación. Le va a dar un giro a tu vida de 360 grados. Oh, aleluya. Repentinamente, Moisés contempló una zarza ardiente. Una zarza, dice la Escritura, que ardía y no se consumía. Entonces, cuando él se puso a un lado para ver, él dijo: iré a ver esta grande visión. Oh, aleluya. Diga conmigo: grande visión. Porque esta no es una visión, es una grande visión. La que el Señor quiere que nosotros nos movamos, transitemos, vivamos los próximos meses y años. Y aprender, dice Moisés, y aprender, porque es lo que Dios hará que nosotros aprendamos, pero en el Espíritu, no más en nuestra cabeza, sino en el Espíritu. Y aprender por qué la zarza no se consumía, no se quemaba. ¿Ves? Dios lo llamó a Moisés de en medio de la zarza. Y esto es lo primero que Dios quiere que nosotros veamos. Esta es la grande visión que Dios quiere que nosotros tengamos. Oh, aleluya. ¿Por qué? Porque esa zarza eres tú, dice el Señor. Y vas a arder. Oh, aleluya. No sé si alguien está oyendo esto. Dice el Señor: vas a arder. Y vas a arder y arder. En medio de cualquiera sea el problema. En medio de cualquiera sea el escenario. En medio de cualquiera sea la circunstancia, en medio de cualquiera sea el momento, en medio de cualquiera sea la situación. Oh, aleluya. Y no te vas a consumir. No te vas a desplomar. Nada te va a tumbar, dice el Señor. Nada, absolutamente nada. Tú permanecerás firme sin ser afectado, sin ser afectada, sin ser confundido, para la gloria de su nombre. Oh, gloria al Señor, gloria a su nombre. Esta es la única visión. Lo que a Pablo le fue revelado. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Sí, arderás, dice el Señor. Vas a arder en medio de todo, en medio de todo. En medio de una pandemia.
o haya pandemia o no haya pandemia, cualquiera sea el escenario, oh, gloria a su nombre, arderás, dice el Señor. Y nada te va a tumbar, nada te va a desplomar, nada va a acabar contigo, porque lo que nosotros portamos es una vida indestructible. Oh, gloria a su nombre. Es una vida indestructible, es una vida inagotable, es una vida superior, es una vida que no se acaba. ¿Ves? Dice la escritura que Moisés murió a los 120 años. Y dice que sus ojos nunca se cerraron ni perdió su vigor. Oh, aleluya. Levanta tu mano y recibe esta palabra, salúdala. Vamos. Salúdala, dale la bienvenida a tu vida. Mueve tu mano allí y dile: Señor, yo recibo esta palabra. La saludo en esta hora. La hago mía en esta hora. Dice el Señor: arderás en el poder del Espíritu. Los próximos meses y años, Dios hará que ardas en el poder del Espíritu. Y ni los problemas, ni una pandemia, ni las luchas, ni nada de lo que la gente haga o diga de ti va a acabar con tu gozo. Oh, porque es un gozo inagotable. Porque es un gozo ilimitado, porque es su gozo en ti. Nada va a acabar con tu gozo, nada va a acabar con tu unción. ¿Por qué? Porque estarás, dice el Señor, operando en una dimensión de unción, bajo la unción del Espíritu, para la gloria de su nombre. Oh, oh, aleluya. Aleluya. Yo puedo ver que vienen días en que dirás como el profeta, dice el Señor: quise callar, pero no pude. ¿Por qué? Porque había un fuego dentro de mí que quemaba tan fuerte que no pude callar. No me pude resistir. No podrás evitar hacerlo. Oh, aleluya. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios arderá en ti, arderá en mí. El fuego de Dios arderá. Su presencia manifiesta su gloria. Oh, aleluya. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces no es de sorprenderse que más adelante Moisés habló de Dios como aquel que moraba en la zarza. Eso dice la escritura en Deuteronomio 33:16. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, la gracia, Cristo. Oh, Señor, que esto se nos revele en nuestro espíritu. Venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Lo único que Dios quería era que Moisés se olvidara de sus propias acciones. Se olvidara. Dios había llamado a Moisés, lo llamó y lo devolvió a Egipto, porque él estableció a 12 para que estén primero con él. Primero es estar, permanecer en él cada día, absorber de él, de su savia, de su suministro. Que seamos movidos
por algo que procede de Él, por algo que emana de Él, que ha sido liberado de Él, por algo impartido, Él impartido en nosotros. No más nosotros, no más nosotros, no más tú. No más por tu rabia, no más por tu carácter, no más por tu forma de ser, por tu particular manera de ser, no más. No más por tu resentimiento, no más por envidia, no más por la carne, no más por el alma. Oh Dios. Entonces Dios había llamado a Moisés y lo devolvió a Egipto para que sacara al pueblo del cautiverio y los dirigiera hacia él mismo. En Éxodo 3:12 dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces la intención de Dios no era solamente rescatar al pueblo de Egipto, sino llevarlos a sí mismo. Sí, a sí mismo. Que ellos estuviesen en la cima del monte. Oh, aleluya. Espero que alguien esté entendiendo esto. Espero que alguien esté entendiendo lo principal, lo primero. Lo primero de lo primero. Lo que tiene la preeminencia en todo. Porque para muchos la salvación de Dios consiste únicamente en ser salvos del infierno. No obstante, la salvación de Dios consiste en traer a su pueblo a Él mismo. Y en el Nuevo Testamento enseña que en su salvación Dios no lleva solamente a su pueblo a sí mismo, sino también dentro de sí. Esta es su verdadera intención. Aleluya. Y sé que estamos allí, fuimos puestos en Él. Pero el Señor quiere que tú permanezcas cada día en Él. Como dice Pablo, y ser hallado en Él. Porque muchos se salen de Cristo. Y cuando tú los encuentras, no los encuentras en Cristo, sino en sí mismo, en su dolor, en su rabia, en su amargura, en su situación. En Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Moisés respondió en Éxodo 10:9, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. No le vamos a dejar nada al diablo, ni una pezuña. Entonces Dios no dijo a Moisés, los hijos de Israel deben hacer muchas cosas. Quiero que los rescates de Egipto para que hagan una gran obra para mí. No fue lo que Dios dijo. Dios le pidió a Moisés que sacara al pueblo fuera de Egipto para que lo celebraran a Él. ¿Cuántos lo están celebrando a Él cada día? ¿Cuántos están disfrutando a Cristo cada día? Porque el reino de los cielos es semejante a una boda, señores. No a un funeral, sino a una boda. Entonces, al llevar al pueblo a su monte, Dios no tenía la intención de darles mandamientos que debían guardar. Cuando Dios habló por primera vez al pueblo en el capítulo 19, no había relámpagos, tinieblas, ni sonido de trompeta. Allí en el monte el ambiente era agradable y tranquilo. Éxodo 19, verso 4 al 6. Vosotros, dice el Señor, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí.
O sea, el pueblo había salido de Egipto, había ido al desierto y al monte de Dios. Él los había llevado a sí mismo sobre alas de águila. Y después de compararse con un gran águila, el Señor continuó y dijo que el pueblo sería su posesión personal, su especial tesoro, y que ellos serían para él un reino de sacerdotes y una nación santa. Oh, aleluya, aleluya. Ahora, si el pueblo hubiera sido iluminado acerca de Dios y de ellos mismos, ellos habrían dicho: Señor, te damos gracias por tu amor. No lo merecemos. Todo lo que podemos hacer es darte gracias por él. Pero no obstante, cuando los hijos de Israel oyeron lo que Dios le dijo a Moisés, ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Ay, Dios. ¿Qué indicaba esto? Que el corazón del pueblo no era uno con Dios y que no lo conocían. Moisés era la única persona que conocía el corazón de Dios, siguiendo el querer de Dios. Moisés subió a la cima del monte y permaneció allí durante un periodo de 40 días. La meta principal entre estos 40 o de estos 40 días era proporcionarle a Moisés la oportunidad de ser infundido con Dios. No sé si eso te parece poca cosa. Oh, aleluya. En cuanto a la mayor parte de estos 40 días, ningún versículo indica que Moisés o Dios hicieran algo. Dios empezó a hablar con Moisés al final de este periodo. Dios estaba contento simplemente por tener a una persona de su pueblo que permaneciera con él. Y lo que sucedió fue que Moisés recibió una infusión divina. El elemento de Dios, el suministro, una impartición fue infundida dentro de él. A veces la intención de nuestros hijos pequeños, nosotros tenemos 3 hermosos hijos pequeños. La intención de ellos a veces al acercarse a nosotros no consiste en estar con nosotros, sino más bien vienen principalmente para conseguir algo de nosotros. Así son los niños y luego se van. Por el contrario, nosotros disfrutamos de su presencia. Y a mí me gusta quedarme con ellos por mucho tiempo. Este comportamiento describe la manera en que nosotros nos relacionamos a menudo con el Señor. Acudimos a Él no simplemente para estar con Él, no simplemente para tener amores con Él. Acudimos a Él no simplemente para estar con Él, sino para obtener algo bueno de Él. Y en cuanto lo recibimos, nos alejamos. Por lo tanto, podemos orar al Señor y tener comunión con Él para conseguir algo de Él. Algo que nos beneficie solamente. Y Jesús nos enseñó: nunca busquen las cosas primero. Búsquenme a mí. Dios sabe lo difícil que nos resulta permanecer en su presencia sin hacer nada. Ay, Dios. Me gusta Dios porque Él simpatiza con nuestras debilidades y quizás nos pida hacer ciertas cosas, pero su intención, óigalo, consiste en no exigirnos nada. Lo único que Dios desea es que permanezcamos en Él para ser infundidos, impartidos por Él. Pero según nuestro concepto natural, consideramos que Dios nos pone exigencias y requisitos. Yo oro al Señor en esta hora para que veamos la única intención de Dios, que consiste en infundirnos con lo que Él es y con lo que Él tiene. Señores, Él es todo. Oh, aleluya, aleluya.
Oh, aleluya. Esta es la visión y la misión. Lo que Él es y lo que Él tiene. Por eso debemos permanecer en Él para que se produzca esta infusión. Si permanecemos en Cristo, espontáneamente viviremos a Cristo. Entonces, después de pasar 40 días en el monte, recibiendo la infusión de Dios, la visión de Dios, Moisés resplandecía con la luz de Dios. Observe que Dios no le pidió a Moisés que hiciera nada, que hiciera algo. Por el contrario, Él se infundió a sí mismo dentro de Moisés hasta que éste resplandeció con él. Esta fue la razón por la cual su rostro resplandecía cuando él bajó del monte. Señores, esta es la profesión más elevada en la tierra. Pasar tiempo con Dios. Esforzarnos en la gracia. Sí, tener intimidad con Él para ser infundidos y resplandecer con Él. Y este resplandor en la vida de Moisés era eterno, pero dentro de nosotros hoy es interno. Yo oro al Señor para que esto sea una carga en nosotros esta mañana. Y nos demos cuenta que la única intención de Dios al sacar a su pueblo y llevarlos a su monte, fue llevarlos a su monte. Al sacar a su pueblo de Israel, fue llevarlos a su monte. Fue llevarlos a sí mismo. ¿Para qué? Para que Él los infundiera consigo mismo. Él deseaba que ellos recibieran su infusión. Así como la zarza ardiente había sido infundida, la zarza que ardía y no se consumía fue completamente infundida con Dios. Dios estaba en la zarza y habló de en medio de ella. Dios deseaba que todo su pueblo fuese llevado al lugar donde Él los podía infundir consigo mismo. Por lo tanto, Él les dijo que Él los llevaría sobre alas de águila y que Él haría de ellos su tesoro especial y un reino de sacerdotes. Aleluya. Y cuando el pueblo oyó esto, debería haber dicho: Señor, nosotros no podemos por sí mismos hacerlo. Hacernos un tesoro para ti. No somos preciosos. No podemos convertirnos por nuestra cuenta, por sí mismos, en tu tesoro personal. Si esa hubiese sido la actitud, Dios les habría dicho: les haré mi tesoro personal. Permanezcan en mí y yo les infundiré lo que soy. Y finalmente todos llegarán a ser preciosos para mí. Imagínate lo que hubiera pasado si esos 2 millones de israelitas hubieran recibido la infusión de Dios y hubiesen empezado a resplandecer con Él. Pero ellos no entendieron la intención de Dios, porque su concepto era que debían hacer cosas por Dios. Además, deseaban hacer estas cosas y pensaban que podían hacerlas. Habían visto lo que Dios hizo por ellos y ahora deseaban hacer algo por Él. Cuando nosotros vamos a la Biblia, señores, debemos acudir al Señor, tocarlo, gustarlo y permanecer en Él. La Biblia nos muestra muchas cosas que el Señor desea que hagamos, pero todas estas cosas son secundarias. Oh, Dios. Óigame, la misión es secundaria. Sí, es secundaria a la visión. Porque tú puedes estar en la obra del Señor sin el Señor de la obra. Puedes estar realizando la obra del Señor sin el Señor de la obra, como muchos lo hacen. Oh, que esto se nos revele. Porque el punto principal es que por medio de la palabra permanezcamos en Dios y Él se nos infunda. Aleluya.
Muchos son distraídos. Lamentablemente, no existen muchas personas como Moisés que permanezcan en el Señor conforme al deseo de su corazón. Y una vez más deseo señalar que durante 40 días en que Moisés estuvo con Dios en la cima del monte, Dios lo único que deseaba era infundirse a sí mismo dentro de él. Aleluya. Oh, gloria, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Nuestra tendencia consiste en acudir a la Biblia simplemente para saber lo que enseña acerca de ciertas cosas. Al leer la palabra decidimos hacer lo que nos pide hacer la Biblia. Tenemos poca conciencia de que al tomar esta decisión, en realidad ponemos a Dios de un lado. Y por ello no lo experimentamos. Debemos entender, y termino con esto, lo que Dios desea que hagamos y lo que Él nos dice son cosas secundarias. Lo principal es permanecer en Dios y recibir su infusión. Él siendo impartido en nosotros. La razón por la cual Dios nos habla y nos pide hacer algunas cosas es porque Él desea que seamos uno con Él, para que sea Él haciendo y no más nosotros. No más. ¿Cuántos leen la Biblia para enterarse de lo que Dios desea de ellos? Y efectivamente al leer la Biblia podemos enterarnos de muchas cosas que Dios desea que hagamos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no somos capaces de hacerlas. Que esto se nos revele, porque la obra de Dios solo Dios puede hacerla. Levanta tu mano allí, por favor. Porque todo lo que deseo que hagas, dice el Señor, lo haré por ti y a través de ti. Lo que jamás podría hacer yo, Dios lo está haciendo en mí. Lo que no podemos hacer por nosotros mismos, Dios lo hará en estos días. En nosotros y a través de nosotros. Él hará desde nuestro interior lo que no podemos hacer por sí mismos. Pablo dice: así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, no por algo nuestro, sino por la acción del Señor, que es Espíritu. Oh Señor, yo bendigo a tu iglesia, bendigo cada hogar en esta hora. Hablo bien de tu iglesia, oh Señor. Y que ya no seamos más nosotros. Todo lo que el Señor nos pide que hagamos es para que nos demos cuenta de que por nosotros mismos no podemos hacerlo. Ese fue el propósito de dar la ley. Y que tenemos que dejar que sea Él en nosotros, porque la ley de Dios, su palabra, su obra, solo Dios puede cumplirla y realizarla en nosotros y a través de nosotros, para la gloria de su nombre. Aleluya. Dile al Señor: Señor, que no sea más yo, que sea solo tú, solo tú, solo tú, no más yo. Oh, aleluya. No más Gino Carballo. Solo tú, Señor. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Un abrazo a todos. Bendecidos.